Muchísimas gracias al señor Pontón. A continuación damos inicio al panel. Invitamos al señor Jorge Espinosa, periodista de Caracol Radio, quien nos acompaña como moderador de esta sesión. Y a nuestros panelistas, honorable senadora de la República de Colombia, Esmeralda Hernández, al gerente de gas y GLP de Ecopetrol, Andrés Pontón, al señor Mauricio Palma, subdirector de hidrocarburos de la UPME de Colombia, con nuestro conferencista, el señor Adrián Calcáneo. Le damos la palabra a nuestro moderador. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a ustedes por acompañarnos, por ese par de presentaciones que me parece que son muy jugosas para empezar este panel de los retos de abastecimiento en el sector de hidrocarburos. Ahí hay mucho de lo que uno podría hablar. A los que se están uniendo también al panel, bienvenidos y gracias por estar acá. Lo primero que quisiera preguntarle a uno de los conferencistas, a Adrián, es si le parece que en el mediano plazo, en este impulso mundial, usted lo mencionaba en la presentación, igual que el doctor Pontón, hacia las energías renovables, la caída del consumo y de la demanda de los hidrocarburos y concretamente de lo que aquí nos interesa, que es el GLP, está en un proceso que usted consideraría que está qué tan acelerado, qué tan rápido vamos a llegar acá, concretamente en América Latina, para que nos situemos en el contexto que tenemos acá. Claro, yo creo que es muy importante hacer esa distinción. Cuando es cierto que los países desarrollados tienen una política mucho más agresiva de transición, que es cierto, pero también consumen mucho más. Estados Unidos y China tienen la mayor cantidad de emisiones. Entonces, cuando uno agrega los datos de su transición energética, que está mucho más avanzada, es de manera desproporcional el efecto de que tienen ellos en el balance normal. Cuando vemos a América Latina específicamente, la transición es mucho más lenta. Y esto se debe a que nosotros en América Latina nos ha costado mucho trabajo hacernos de infraestructura. Mucho trabajo, es lo que más trabajo nos cuesta, siempre hablamos de esto. Y la transición energética, para cumplir las metas que se están discutiendo, requiere que nosotros hagamos algo que nos es muy difícil, que es deshacernos de infraestructura con vida útil. Imagínense lo que es eso. Deshacernos de una planta de gas que todavía le quedan 10 y 15 años. Entonces, cuando uno hace la aritmética de la transición y mide justamente también cuál es la huella de carbono de nuestros países, vemos que la transición para nosotros desde nuestro punto de partida es mucho más lenta y va a pasar mucho después, porque nos ha costado mucho trabajo adoptar las nuevas tecnologías. Pasó con el diésel con bajo contenido de azufre, el trabajo que nos costó que las refinerías de nuestros países lo hicieran. Entonces, desafortunadamente, la historia nos hace ser un poquito más precavidos en ver esta curva. Pero muy importante lo que el doctor Pontón menciona, que para mí yo creo que es importante resaltar: hay que apostarle a todo. Tenemos una muy mala manía de que un gobierno escoge un ganador y le apuesta todo a eso. Sí, hay que apostar al hidrógeno, hay que apostarle al gas natural, hay que apostar al gas LP, hay que apostar a lo que sea, pero a todo. Y cuando vemos en cada una de las situaciones se evalúa cuál es el mejor punto de energía en este momento para este sector, para esta geografía, es cuando realmente las eficiencias empiezan a surtir. Doctor Pontón, ¿hay en Ecopetrol algún tipo de cálculo sobre cómo se está modificando o para dónde va la oferta mundial de hidrocarburos, no solamente de GLP, sino en general de todos los que todavía tenemos disponibles? Bueno, la visión que tenemos nosotros es retar un poquito la palabra transición, sobre todo especialmente con el gas natural y el GLP, porque creo que cuando hablamos de transición, muy en nuestro inconsciente como que nos queda el sabor de algo que está ahorita y que después no va a existir, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de gas natural y GLP y nos conectamos con todos los retos que dice Adrián, vemos que más que el combustible de transición, el gas natural y el GLP se convierten en los actores fantásticos del energético de respaldo, cuando se empieza a combinar con renovables
Y es cierto, tú lo mencionabas ahorita, Adrián, mucha infraestructura que vemos que ¿qué va a pasar con esa? Pues les digo, la infraestructura de gas natural pudiera ser habilitada perfectamente para el transporte de hidrógeno, por ejemplo. El gas natural se puede combinar con el hidrógeno, por ejemplo. Entonces, es en esas sinergias donde empezamos a generar valor. Entonces, nosotros vemos una aproximación bastante parecida a la que está mencionando Adrián, resaltando que el gas natural y el GLP van a ser ese componente de respaldo de la transición. Senadora, antes de hacerle una pregunta al doctor Palma de la UCME, ¿cuál es la percepción que tiene usted de lo que el gobierno está pensando ahora del papel del gas natural y concretamente del gas GLP en esa transición? Esa definición que da el doctor Pontón es interesante. La transición es una cosa permanente, claro, no es algo que se acabe, hay que seguir transicionando, pero ¿qué es lo que están pensando ustedes del GLP y de ese combustible que será tan importante en esa transición? O por lo menos eso es de lo que queremos hablar acá. ¿Qué están pensando ustedes? Claro que sí, pues bueno, primero, muy buenos días, tardes ya, para todos, todas. Primero agradecer a Gasnova, a todas las organizaciones, la invitación a este evento. Creo que la apertura a estos escenarios de diálogo es fundamental y creo que el hecho de que estemos acá, tanto del escenario legislativo como del sector privado, como del gobierno nacional, las entidades que lideran el tema en el gobierno nacional, hablan, digamos, de una buena disposición de ambas partes para avanzar en un proceso de diálogo que permita y que facilite esa transición. Entonces, enormemente agradecida. Bueno, yo quiero partir, antes de responder concretamente tu pregunta, por una reflexión, y es que el gobierno nacional entiende claramente el papel social, la función social que cumple el GLP. A diferencia, no quiero yo, digamos, entrar acá en un debate, en una discusión frente al uso y a cuáles son los sectores que más o que menos usan el tema de combustibles fósiles, porque quiero centrarme en el tema de GLP. Y no es un secreto que el GLP es un combustible que facilita la justicia energética y que llega a sectores donde ni el Estado, por diversas causas, incluyendo la violencia, incluyendo las dificultades propias del territorio en términos de su composición, del suelo y demás, no ha podido llegar, pero tampoco ha podido llegar al sector privado. El GLP llega, es decir, uno escucha y conoce historias en las que incluso es recurrente en territorios rurales, en las zonas más apartadas del país, en las que el GLP llega a través de pipetas, incluso por tracción animal. Entonces, creo que ese es el primer elemento, el primer punto diferenciador que hace que el GLP sea fundamental en el proceso de transición y que se reconozca su valor, la función social que cumple en el país. No es un secreto, ya lo han dicho acá los dos anteriores panelistas, el GLP llega casi al 95% de los municipios colombianos, cubre la demanda de energía para cocción de alimentos de más o menos el 22% de familias, 3.4 millones de hogares, según las últimas cifras formales, utilizan el GLP para la cocción de alimentos, y entonces eso hace justamente que nosotros reconozcamos la importancia en ese proceso de transición. Entonces voy ahora sí a tu pregunta, ¿cuál es el papel? Yo lo primero que creo es que hay que ir desvirtuando un poco también la matriz que se ha montado en que queremos acabar con el uso de combustibles fósiles de un día para otro, que queremos, digamos, dejar de utilizar petróleo, y entonces vienen las matrices de que vamos a convertirnos en países dependientes de Venezuela, que no vamos a tener una matriz energética propia y de que vamos a acabar con el sector petrolero y demás. Eso no es así, eso no es real, porque creo que tenemos la conciencia y la certeza, pues, de que el proceso es un proceso transicional que puede tardar años, incluso décadas, y que hay unos sectores como el del GLP que es absolutamente necesario, pero también creo que eso no significa que debamos profundizar en el uso del GLP, sino que también en ese diálogo, y creo que hoy se ve, digamos, también un poco ese cambio de miradas del sector privado, el diálogo también parte desde el reconocimiento de la necesidad del sector y del modelo de negocio de transitar hacia otras alternativas. Y es una exigencia que no solamente lo está haciendo la sociedad colombiana, es una exigencia mundial. Se dice que
mundialmente los combustibles fósiles junto con la deforestación son los principales causantes del cambio climático y no podemos desligar al GLP del tema porque sabemos que el GLP es un producto de refinación del petróleo, digamos del fósil, con otras varias combinaciones en las que no me voy a meter porque no soy experta en el tema. Digamos, mi enfoque es un poco más del análisis político y del contexto social en el que nos encontramos a nivel colombiano y a nivel mundial. Creo que me extiendo mucho en la pregunta, pero para allá vamos. No, está bien, senadora, y tampoco para controvertir, pero me parece que una parte del, no sé cómo lo llama usted, paradigma tal vez, de que se quiere transicionar de manera muy veloz, no sé si esa narrativa es en buena medida también responsabilidad del gobierno, que particularmente con la exministra daba la sensación de que quería hacer una cosa a una velocidad que no parecía real, pero no le quiero meter en líos, pero me parece que hay una culpa allí también del gobierno. No, yo lo he planteado, de hecho, de manera pública en distintos escenarios. Creo que más que la perspectiva y más que la idea que tiene el gobierno frente al tema, lo que el gobierno tiene es un problema de comunicación. Entonces, de enviar mensajes un poco difusos a los distintos sectores que hace que la comunicación, digamos, y la fluidez en el diálogo se dificulte un poco. Pero creo que el mensaje que ha mandado el gobierno nacional, el mensaje que enviaba la ministra Irene Vélez en su momento y que hoy lo ratifica el actual ministro es: debemos transitar rápido. Es decir, la transición sabemos que es paulatina, pero tampoco nos podemos dormir en los laureles. Y la transición debe ser un poquito más acelerada, y ahí yo difiero un poco frente a lo que tú planteabas al comienzo, y es, mira, para que todo esté bien no hay que hacer nada y el Estado no debe meterse en el mercado. No, yo creo que hoy hay un contexto ambiental, un contexto social de crisis climática mundial que obliga a que los estados hagan parte de esa decisión, y justamente la decisión o la apuesta que plantea este gobierno va hacia allá, hacia mirar cómo avanzamos en un nivel de articulación importante con los distintos sectores, pero avancemos, no nos quedemos quietos, y ese creo que es el mensaje fuerte del gobierno. Adrián, creo que se está refiriendo la senadora a lo que estabas explicando de Brasil, puede ser, ¿no? Bueno, pero no sé si eso fue lo que dijiste o más bien lo que describiste. No, yo mi comentario no es en cuestión de transición energética. Obviamente todos queremos que el Estado cree los incentivos para que se cree. Mi comentario fue en la intervención en la determinación del precio, sin una cuestión ecológica a largo plazo. Simplemente no le gustó el precio del mercado a muchos países en América Latina, le metieron mano con consecuencias a largo plazo terribles para el consumidor y para la calidad del servicio. Esa es una política de transición energética, con lo que venimos platicando, holística, donde todo esté considerado, 100% bienvenida. Una política de intervención en un mercado por falta de entendimiento de las causas que hicieron que el precio subiera, definitivamente algo muy negativo. Ya mencionaré el asunto de los subsidios para preguntárselos a ustedes. Si se me escapa, por favor, me lo recuerdan porque es importante. Doctor Palma, buenas tardes. Le quería preguntar lo siguiente, es una pregunta que me ha sugerido alguien antes de entrar al foro. ¿Tienen ustedes en la UVME un mapeado, cuál es la demanda en el país de GLP y en cuáles lugares tiene que fortalecerse primero la llegada del GLP? Porque, por ejemplo, por sus costos es más eficiente que otros combustibles, por transporte y por distribución. ¿Existe ese mapa? Listo. Buenos días para todos. Muchas gracias a Gasnova por la invitación a la UPME, a este espacio, a mis compañeros también panelistas, y muchas gracias a Adrián y Andrés por las presentaciones muy interesantes. Bueno, en cuanto a la pregunta, pues nosotros desde la UPME tenemos inclusive las demandas de todos los energéticos. Sin embargo, pues lo que hemos planteado, ya publicado y adoptado por el Ministerio de Minas, ha sido los planes de abastecimiento de los combustibles líquidos, dentro de los cuales se tiene el energético GLP, y ahí hemos identificado regiones en las cuales pues, necesitamos tanto abastecimiento como confiabilidad, ¿sí? en dos documentos separados. Y también tenemos, por otro lado, digamos, eso podría ser hablar de la demanda a nivel general, ¿sí? Global, pero también tenemos el Plan Nacional de Sustitución de Leña, en el cual estamos mapeando la demanda para zonas, pues digamos que por su objetivo y visión del plan, también tenemos mapeado, de hecho, en mapas gráficos, las zonas en las cuales vemos un potencial
para la penetración de GLP. Entonces, de hecho, son documentos publicados y los cuales pueden ser, digamos, consultados por todo el público y tenemos mapeados. A nivel nacional, que es algo que yo siempre tiendo a separar, porque algo es el interés, abastecimiento y confiabilidad del país y otra cosa es llegar a esos puntos rurales en los cuales digamos que pues, no se visualizaban de pronto tan específico, ahí tenemos mapeados. Claro. Sí, decía Adrián en la presentación, y lo repitió varias veces, que pasó, y ya le quiero preguntar que amplíe un poco las razones de ese cambio. Hubo, particularmente después de la pandemia, un incremento de las familias que utilizaban leña. Ustedes tienen, no sé si el doctor Adrián las dio, creo que no, tienen las cifras en la UPME de si el incremento ha sido muy grande numéricamente en los últimos, no sé, 2 años o año. Bueno, digamos que pues yo creo que aquí a lo largo del Congreso lo han mencionado diversos presentadores, paneles, y de hecho agradecido porque cuando lo publicamos recientemente en junio, yo hacía el llamado a que se utilizaran las cifras de la UPME del documento y digamos que nosotros arrancamos con una línea base de 1.600.000 de hogares que tienen hoy, utilizan la leña y los combustibles, lo que hemos denominado SIAC, combustibles de uso ineficiente y altamente contaminantes, para la cocción doméstica. Entonces, en ese sentido, pues ese es digamos, nuestro punto de partida y digamos que ya lo proyectamos hacia el plan, lo que es la transición. Entonces, sí, claramente iniciamos con 1.600.000 de hogares y de hecho han mencionado también los 159.000, que es la primera de hogares, el primer como objetivo en temas de transición para el uso de los SIAC para la cocción doméstica. Sí, pero no quise decir que lo hayan producido, sino que se ha heredado, pero sí hay un incremento. Bueno, incremento, digamos que sí, nosotros hemos visto el incremento porque lo mencionaba inclusive Adrián en su presentación, que acá el GLP se utiliza para cocción, un movimiento en el precio, y de una vez retornamos a lo que es la leña para el uso de cocción. Esto me parece que si el doctor Pontón quiere decir algo al respecto, pues obviamente también bienvenido, me hace la seña. Pero Adrián, ¿eso por qué se da? ¿Cuál es para usted el principal motivo? Porque también Ecopetrol durante un tiempo subsidió y en algunos departamentos se ha mantenido un subsidio que para muchos debería ampliarse a todo el país. ¿Cuál es la principal causa? Del crecimiento de la leña, pues básicamente sí. El precio es competir. La leña es gratis, desafortunadamente, y hay que, cuando hay un costo y elevado por cuestiones que ya platiqué externas, la gente empieza, el primer paso empieza a cocinar menos con GLP y luego eventualmente lo abandona. Eso es obviamente naturaleza por cuestión del costo, donde yo creo que vamos a hablar de subsidios. Hay algo que se puede hacer ahí sin ser generalizado. Una cosa que yo creo que también es importante mencionar a Ecopetrol, no se le puede cargar el peso de Ecopetrol a que sea él el que dé el combustible más barato, porque se le está pidiendo a una empresa, sí del Estado, pero también con actividad privada, a que deje dinero sobre la mesa. No está operando lo que debe. Entonces yo creo que debe ser una cuestión desde el gobierno, que ellos sean, tú Ecopetrol actúa en tus mejores intereses y nosotros vamos a hacer los que, si es necesario crear una intervención con bisturí, no generalizada, para tratar de sacar a estas millones de personas de la leña, que no nada más es la cuestión de respiratoria, es cuestión también obviamente de deforestación muy importante, y una que se olvida mucho, el costo de oportunidad. Las madres de familia generalmente son mujeres, eso es tristísimo, que en lugar de poder tener otra fuente de empleo o pasar tiempo de calidad con los hijos, están en el monte persiguiendo leña, que luego ni es leña, son pedazos de madera de muebles viejos, y ese costo de oportunidad de tiempo de calidad con los hijos es algo también muy importante. Sí, pero en principio, voy para allá, en principio entonces el subsidio en efecto podría ayudar y en opinión suya, Adrián, no debería pagarse a través de Ecopetrol, que es como también se ha planteado. Un subsidio bien diseñado y separado del precio del gas LP, o sea, no se le subsidia el gas LP, es un apoyo a la pobreza energética y que no es al momento de compra. Yo creo que hay muchos ejemplos en países del mundo que lo han hecho así. Sería bienvenido en muchos aspectos, porque las consecuencias de la leña son tan negativas que justifica la acción del gobierno. Doctor Pontón. Dos comentarios, uno de forma menor, pero que es muy importante,
y es simplemente recordar que Ecopetrol no da subsidios. Ecopetrol, en el caso particular del precio del GLP, hizo un descuento en el precio de venta que es distinto a subsidios, simplemente como para claridad de todos. El segundo, ahorita que hablábamos de gas social, el programa de gas social a nosotros nos ha dejado muchas enseñanzas. Y la primera es que hay que entender la realidad de los territorios, porque no todas las soluciones funcionan para todos. Hemos llegado a algunos territorios pensando que traemos la solución y el mismo territorio me ha dicho, no estoy interesado. Entonces a veces suponemos cosas que hace falta salir y entenderlas para darnos cuenta. En el tema de gas social, por ejemplo, hablando de la estadística de leña, claro, la leña está ahí, está en teoría gratis, pero tiene problemas de salud y deforestación que ya todos lo discutimos. Entonces es cómo esa solución mitiga ese, digamos, facilismo que es tener la leña ahí disponible. Entonces, si no somos capaces, con gas natural, con GLP, con energía renovable, poner una solución como país, y de acuerdo, no es Ecopetrol, como país, de tal manera que para esta familia resulte un mecanismo viable pero sostenible, porque si yo le pongo una conexión en Arauca, por ejemplo, que lo hicimos con GLP, está la conexión, pero si a la vuelta de 2 o 3 meses la conexión y el costo de GLP no se puede pagar, pues vuelven a la leña, ¿sí? Entonces creo que ese ha sido uno de los aprendizajes más bonitos, en donde tenemos que entender la realidad para que la solución y cerrar esa brecha de 1.3 sea viable y sostenible. Senadora, ¿hay algún tipo de conversación sobre este asunto que usted conozca dentro del gobierno, en la CREC, o dentro del gobierno o en el Congreso, para que se pueda volver a considerar el asunto de los subsidios y de actualizar los que existen, que entiendo que están basados en un precio de hace unos años y no actual? Pues bueno, me corregirán los funcionarios del gobierno, pero las discusiones que se han abordado, por lo menos con el Congreso, apuntan hacia alternativas distintas. Es decir, existe el Fondo de Estabilización, es importante, digamos, dejar de lado el sector de GLP significaría profundizar en las brechas energéticas, sobre todo en los sectores rurales, y es un tema pues, que no contempla el gobierno nacional, pero el enfoque, digamos, de política de este gobierno, y que además yo aspiro a que no sea una política de un gobierno, sino una política de Estado, es la transición energética, la diversificación energética, aprovechando también las condiciones y las potencialidades que tienen las distintas regiones en el país. Entonces, ¿cuál es la apuesta del gobierno nacional? No profundizar en subsidios, sino trabajar de la mano de los sectores para transitar hacia otro tipo de modelo de negocio que sea menos, digamos, o que transite más bien hacia la descarbonización de la economía y hacia la reconversión de la matriz energética. Y ahí, por ejemplo, una de las conversaciones muy importantes que se han tenido tienen que ver, por ejemplo, con el biogás, que a mí me parece una alternativa maravillosa y que creo que así como el sector de GLP tuvo la capacidad de entender un problema que existía en su momento y de resolverlo, creo que tiene la capacidad de adecuarse tecnológicamente y de reinventarse para transitar, por ejemplo, hacia el biogás. Hay unas cifras que a mí me parecen muy fuertes, y es que en promedio al año salen más o menos entre 11 millones y 12 millones de toneladas de desechos, y de ellos el 70%, es decir, entre 6 y 7, son desechos orgánicos que podrían tener un potencial uso para la generación de biogás. Eso es un tema que hoy todavía no está tan explorado, que por supuesto requiere una cantidad de inversiones, una cantidad de mejoras en términos de investigación científica, en términos de aplicación, infraestructura y demás, pero creo que el mercado debería transitar hacia ese tipo de modelos. Hay otros varios, y creo que también hay un tema, a propósito de tu pregunta, cuando uno revisa el plan de transición y el plan nacional de desarrollo, el gobierno nacional introduce un concepto que son las comunidades energéticas, y entonces es trabajar con las comunidades justamente para generar un diálogo y preguntarles, bueno, ¿cuál es su relación con la energía? ¿Cómo conciben la energía en sus planes de vida, en sus comunidades? ¿Para qué la necesitan? ¿Y qué sería lo más óptimo para garantizar justamente el acceso a ese tipo de energías? Aquí hay distintos, perdóname, me extiendo un poquito, que hay, creo que además nos faltó un poco también como para sugerencia del panel, nos faltó la mirada, por ejemplo, de las organizaciones sociales y ambientales. Hay una cantidad de pilotos y de trabajos
que se hacen con distintas comunidades y en distintas regiones que nos muestran justamente cuál es esa nueva relación y cuáles serían esas alternativas en las que el mercado también puede incursionar, y el diálogo que se ha tenido con el gobierno nacional ha sido hacia allá, no hacia la profundización de los combustibles fósiles. Pero, Adrián, según si entendí, si los subsidios se piensan de manera focalizada y se hacen en los lugares en los que se necesitan para que no pase lo que describía el doctor Pontón, y es que usted les pone la infraestructura en una comunidad en Arauca, pero si el precio no se puede pagar, la gente simplemente regresa a la leña. Sin pensar en esos subsidios, ¿usted cree que es realista pensar en que se va a superar la leña para pasar a energías más limpias? Yo creo que es importante considerar mucho el punto de partida. Hay esfuerzos en otros países de América Latina donde se trató de transicionar de leña a electricidad, por ejemplo, se les regalaban tenían acceso a electricidad los consumidores, se regalaban las cocinas eléctricas como una manera de evitar la cuestión de los hidrocarburos, y las miles de cocinas eléctricas que se compraron, como en Ecuador, por ejemplo, terminaron abandonadas porque hay una cuestión cultural que a la gente no le gusta. Uno de los problemas para salir de la leña es que a la gente le gusta el poder de la flama. Cómo sabe la carne es distinto. Entonces, llegar, de cierta manera, una persona, yo te voy a decir lo que vas a consumir, porque no me gusta lo que estás consumiendo, o te esperas. O sea, si no transicionas a lo que yo te estoy diciendo, nada, porque no me gusta que estés consumiendo eso. Yo creo que tiene que crear los incentivos para que sea el consumidor que vea el beneficio y para que agarre el nuevo combustible. Simplemente si es su propia decisión y se da un proceso de educación de los beneficios que tiene, entonces va a ser la transición, como vimos la escalera, voluntaria y no forzada. Cuando es forzada, desde el gobierno o desde las organizaciones civiles o algo, es cuando pierde mucho el agarre, sobre todo en las comunidades muy bajas, porque no se da el proceso de educación, y a los seres humanos no nos gusta cuando nos forzan a hacer las cosas. Y el problema es que si nosotros estamos juzgando desde la comodidad de nuestras casas, tú no me gusta lo que vas a hacer, no me gusta tu transición, entonces estamos perdiendo una oportunidad de un beneficio inmediato, que es la reducción de las emisiones de la gente al salir de la leña, porque los estamos obligando a que se esperen a que les llegue algo que les acomode. Sí, Pontón, usted decía en la presentación que hay unas experiencias que tienen que son muy enriquecedoras y que tienen una serie de cifras que esperan alcanzar de gente que ha hecho la transición de la leña a energías más limpias. ¿Puede poner un ejemplo de qué es lo más eficiente, de qué es lo que más funciona para que la gente transicione? Depende del territorio, y les voy a dar 2 ejemplos. En Santander, en poblaciones muy pequeñas, cercanas a la refinería, encontramos comunidades que, por ejemplo, veían todos los días las TEAs, este elemento de seguridad que vemos prendido en las refinerías, que realmente ahí lo que está sucediendo es por un tema de seguridad, se está quemando gas. Comunidades cercanas a nuestra operación viendo quemar gas todos los días, y ellos no tenían gas. Eso para nosotros fue revelador. Entonces, seguramente para esa comunidad lo que hicimos fue, a través de tecnología, cómo hacemos para apagar la TEA, y ese gas que usualmente se quemaba lo ponemos al servicio de la comunidad. Entonces ahí uno dice, ese esquema funciona muy bien. De pronto el GLP no es así, pero en Arauca, donde hay un campo de producción de GLP, poder establecer un sistema ordenado de redes para que dé la eficiencia y la economía para que cada una de esas familias pueda tener GLP a través de redes, no de cilindros, pero a través de redes, funciona muy bien. Entonces, esos son algunos 2 ejemplos que yo le mencionaría que funcionan muy bien, y por eso quizás la respuesta es algo ambigua de depende, pero es verdad, depende de la circunstancia de cada uno, puede funcionar una alternativa u otra. Doctor Palma, ¿tiene algo que añadir sobre esta discusión para que empecemos a cerrarla y pasar a otro punto? Sí, digamos que yo complemento lo que dice Andrés y me regreso al Plan Nacional de Sustitución de Leña, en el cual también quiero enlazarlo con lo que mencionó Adrián,
y es que dentro de ese plan, la visión del plan no es sustituirle la leña a la población rural y los que cocinan hoy en día con leña. La visión de ese plan es brindarles una alternativa a los hogares colombianos diferente a la leña y a los SIAC, ¿sí? Precisamente por lo que mencionaba ahorita Adrián, uno no puede obligar a los usuarios, a las comunidades a que cambien algo cultural. Digamos, los colombianos nos gusta mucho cocinar con leña. Eso por un lado. Lo segundo, también Andrés mencionaba que depende de la región. El plan lo que hace es tener una metodología de evaluación multicriterio, y lo que nosotros hacemos desde la unidad es identificar cada una de esas regiones a partir de criterios diferentes, los cuales son vías de acceso, cercanía del energético, población objetivo y de hecho disponibilidad del recurso también, y identificamos cuál es la viabilidad de cada uno de los energéticos para las diferentes regiones. Entonces nosotros, aprovecho aquí como para aclarar un poco la escalerita que hacía Adrián, que me pareció muy chévere, nosotros dentro del plan tenemos al GLP como sustituto de los SIAC en el corto plazo, a 2026. Después viene GLP por cilindros, después tenemos al GLP y el gas natural por redes, después tenemos al biogás en ya 2030, 2050, y por último tenemos a la energía eléctrica. Entonces, en ese sentido, tener en cuenta que cada región está identificada por los diferentes criterios que pueden llegar a afectar la viabilidad de la sustitución de los diferentes energéticos. Entonces, sí. Sí, gracias. Estamos a 5 minutos de cerrar el foro. Doctor Pontón, quería hacerle esta pregunta para que no se me vaya a escapar. Si, como se ha dicho, no se otorgan más contratos de exploración de hidrocarburos, en opinión de Ecopetrol, con estadísticas y con cifras, ¿estaría en riesgo para Colombia el abastecimiento de GLP? Bueno, el plan que les mostré, todo el plan que les mostré, entre los 15 y los 16 billones, los bloques costa afuera, la actividad que estamos haciendo en Piedemonte, o es actividad en bloques actualmente asignados, que ya están, digamos, con todo un programa de desarrollo. Y yo quisiera, ahí Jorge, conectarnos con la oportunidad. Con lo que ya tenemos, podemos generar los recursos para atender gas natural, y esperemos cómo nos va en Piedemonte para saber si tenemos GLP adicional o no. Si no lo tenemos, que es una alternativa en Piedemonte, ahí mi invitación es lo que les mencionaba en la conversación anterior, y es cómo a través de GLP, aprovechando su infraestructura, aprovechando su cobertura, aprovechando que llega a los sitios que no todos los energéticos llegan, hacemos la transición para otros energéticos, como por ejemplo el biogás, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo generamos esa transición? Quisiera pedirles a cada uno de ustedes que, si quieren cerrar diciendo algo para ir cerrando pues el foro, estaría muy bien. Si algo se quedó por fuera, si algo les parece que hay que comentar que no lo alcanzaron a decir, bien sea en las dos presentaciones que hicieron o en el caso de los otros dos panelistas que no estuvieron, algo adicional. Adrián. Yo creo que es importante, una vez más, empezar a entender el punto de partida de cada comunidad, de cada parte del país y de la idiosincrasia de nuestras culturas. Y que todos queremos eventualmente llegar al punto donde todo es renovable y todo es limpio. Pero la perfección es el enemigo del progreso. Y un paso adelante, que quizá desde nuestro punto de vista no es lo suficiente porque nos gustaría que fuera más, es aún un paso adelante. Y juzgar que ese paso adelante no es lo suficiente cuando millones de colombianos están hoy, en este momento, respirando cosas terribles al momento de cocinar, adultos mayores, niños, etcétera, porque no nos gusta ese paso. Yo creo que es un poquito peligroso, porque estamos limitando lo que es, al fin y al cabo, menos emisiones y progreso. El bio-GLP es una gran alternativa. Obviamente tendremos que ver cómo hacerlo accesible, porque es más caro, pero yo creo que es tomar un poquito de todo, entender cómo juega todo y aplicar la mejor solución, entendiendo el punto de partida, el punto de cada una de las culturas, de las comunidades que están utilizando cada uno de todos los productos. Gracias, Adrián. Senadora. Bueno, pues yo reitero, y es entender un poco
el punto de inflexibilidad en la que estamos hoy en el mundo, la crisis climática a la par de la necesidad de la transición energética, pero también entender un poco el papel de Colombia. Colombia no es un país eminentemente petrolero. De hecho, las reservas que están limitadas, si ustedes me corrigen, entre 7 años y 7 años y medio, dependiendo del tipo de combustible fósil, nos indican que efectivamente, entre más rápido podamos avanzar en la transición, menos vulnerabilidad energética tendrá el país. Entonces, sin dejar de lado lo que hoy tiene, sin dejar de lado, sin abandonar la matriz energética actual, es imprescindible que el gobierno trabaje de la mano con el sector privado, pero también con las comunidades, para profundizar en la agilización de esa transición que nos permita tener por lo menos garantizada la matriz energética para el consumo nacional, ratificar por supuesto la disposición del pacto histórico, la disposición del Congreso, mi disposición particular para facilitar los diálogos, para facilitar los escenarios de conversación que hagan que este proceso sea por supuesto tranquilo, articulado y que beneficie en su conjunto a la sociedad colombiana. Senadora, muy cortico, esta idea de la importación de gas desde Venezuela, eso por lo que le entendí, eso no… Pues por lo menos no lo tenemos contemplado, ¿verdad? No, no está Perfecto. contemplado. Venezuela no tiene gas para exportar. Pero eso es un detalle extraordinario. Gracias. Andrés, por favor. No, una reflexión final, y es, nos queda un día y medio de encuentro. Y mi reflexión final y mi invitación es que usualmente este tipo de congresos abarcan los temas como típicos, ¿verdad? Entonces uno habla de demanda, uno habla de precio, tragan de Ecopetrol, echan la historia de la estrategia de gas, etcétera, y eso está bien, pero mi invitación es que ojalá aprovecháramos el día y medio en conversaciones que para mi felicidad las he visto en la mañana, y es cómo nos comenzamos a sentir un poquito incómodos para romper paradigmas y nos conectamos con la oportunidad. El tablero se movió. Entonces, este es un sector fantástico para llegar a un mercado de manera eficiente muy particular. Entonces, ¿cómo en este día y medio empezamos a abordar temáticas de tecnología? Gasco nos mostró qué está haciendo en Chile, y fíjense todo lo que está haciendo en Chile. ¿Cómo nos conectamos con temas de combustibles sintéticos? Esos que están haciendo captura de carbono, ¿será que me puede servir a mí desde GLP? ¿Sí me explico? Entonces, mi reflexión final es esa, es que ojalá aprovecháramos el día y medio que nos queda en este espacio para compartir con nuestros colegas y ojalá reinventarnos también un poco el sector. Gracias. Mauricio, finalmente. Listo, muchas gracias por el panel, y de pronto de mensaje final retomo el Plan Nacional de Sustitución de Leña, en el cual nosotros tenemos un capítulo de recomendaciones y mensajes finales en el que creemos que se puede lograr esta transición, pero necesita acompañamiento por parte de las entidades gubernamentales. Es por esto que nosotros desde la UPME estamos liderando la creación de una mesa técnica interinstitucional, porque aquí no solamente es el sector energético, pues ya vemos que esto impacta a los temas de salud, impacta temas de financiación, entonces inclusive cambio climático. Entonces no somos los únicos, como sector me refiero Ministerio de Minas y Energía y la UPME, sino también está aquí Ministerio de Hacienda, IDEAM, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud. Entonces estamos y pues ya nos coordinamos bastante con estas otras entidades, y simplemente hago el llamado a que estamos dentro de la estructuración y creación de la mesa técnica para avanzar y acompañar la implementación de este plan, que a su vez se enlaza con el programa, no el plan, sino el programa de sustitución de leña que adelanta hoy en día el Ministerio. Entonces, como mensaje final, y pues que necesitamos apoyo también del sector, de las empresas, nos han llegado muchas compañías en términos de GLP, proyectos de GLP que tienen digamos, avanzado y que quieren de pronto enlazarlo con el plan de sustitución de leña, también en términos de biogás. Entonces hacemos el llamado pues la UPME para recibir y conocer estos proyectos, porque así podremos avanzar. Mauricio Palma, Andrés Pontón, senadora Hernández y Adrián, gracias por estar con nosotros en este Congreso de Gasnova y por esta presentación, y a ustedes también muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias.